Dios les bendiga. Bueno, estamos ya transmitiendo. Vamos inmediatamente a entrar en materia. Ustedes recordarán que estamos en la introducción del tema del libro de Apocalipsis. Eh, Nosotros estuvimos hablando acerca de algunos tópicos. Por ejemplo, estuvimos hablando acerca de los padres. Hay muchas personas que oyen hablar de los padres y no saben a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a los hombres que sucedieron a los apóstoles. Estos hombres, por ejemplo, como Policarpo y Papías, que eran discípulos del apóstol Juan, estos hombres dieron testimonio y sus testimonios son muy valiosos porque ellos también escribieron. Sus escritos llegaron hasta nuestros días y nos dan luz sobre algunos aspectos. Por ejemplo, el testimonio que tiene que ver con la autoría del apóstol Juan, del libro de Apocalipsis. Y tenemos que de estos hombres, hay algunos que incluso citaron lo que representaba el apóstol Pablo para ese periodo de tiempo. Está Hipólito, está Policarpo, está Papías, está Justino. Y Justino dijo algo muy importante. Justino dijo, había un hombre con nosotros. ¿Qué significa esa expresión? Había un hombre con nosotros. ¿Significa acaso que él lo vio, que él lo conoció? Había un hombre con nosotros cuyo nombre era Juan, uno de los apóstoles de Cristo, quien profetizó por una revelación que le hizo para él, que quienes creyeran en Cristo vivirían 1000 años. Está haciendo referencia al milenio del que habla Apocalipsis en el capítulo 20. De modo que el testimonio de estos hombres, que fue en los primeros 200 años, o sea, incluyendo posiblemente parte de la vida del apóstol, este testimonio vale tanto que no vale la pena comenzar a citar personas que quieren sembrar la duda sobre el hecho de que el apóstol Juan es el autor del libro de Apocalipsis. Bueno, vamos a entrar entonces en materia con relación al capítulo 1, versículo primero del libro de Apocalipsis. Nos dice el texto, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación pertenece a Cristo, porque Dios se la dio. Dios se la dio. Y la pregunta es, bueno, pero aquí está utilizando el nombre de Cristo. Ya nosotros hablamos de lo que es la palabra Apocalipsis, que significa revelación. Y cuando se habla de una revelación, una cosa que estaba oculta y se revela, eso es el libro de Apocalipsis, una revelación, algo que estaba oculto y se sacó a la luz. En este caso, ¿a quién le hicieron esa revelación? Dice que Dios se la dio a Jesucristo. Entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿tuvo Cristo que recibir una revelación de parte de Dios? ¿No era Jesucristo Dios? ¿Había algo oculto para Cristo que Dios tuviera que revelárselo? O en cambio, la pregunta sería, bueno, ¿cuándo se la dio? Porque sí sabemos que nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba en su ministerio terrenal, estaba limitado, muy limitado. Estaba tan limitado como cualquier hombre. Nosotros vamos a encontrar citas que nos hablan del cansancio del Señor. Por ejemplo, vamos a leer
Christopher, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, los primeros versículos. San Juan 4, 4, 1 en adelante. Sí. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Sí. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Está bien hasta ahí. Entonces observen que dice cansado del camino. O sea, que eso es muy humano. Si Jesús hubiera sido sobrehumano, no se cansaba. Pero además más adelante él pide agua porque tenía sed. Algunos dirían, bueno, no, él pidió el agua para poder entrar en conversación con la mujer samaritana. Y si alguien alega que ese es el motivo por el que pidió agua, querrá decir entonces que él no tenía sed o que no le daba sed. Sin embargo, cuando estaba en la cruz, él experimentó sed y le dieron a beber de vinagre. Cuando él estaba en el desierto, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, Mateo 4, ¿verdad? Mateo 4, comienza a leer. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Correcto, entonces aquí ya hemos visto dos citas, ¿no? Una que dice que tuvo cansancio, una que dice que pidió agua y presumimos entonces que tenía sed. Tenemos otra aquí que dice que tuvo hambre. Entonces estas son manifestaciones de la limitación de Cristo. Vamos a ver ahora lo que nos dice Marcos capítulo 13 verso 32. Es lo siguiente. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O sea que aquí nos está diciendo que él estaba limitado en conocimiento. Él no lo sabía todo. ¿Sí? Un saludo para Oscar Abreu, dice abrazo desde Lin y lluvias de bendiciones familia. Oscar, mi primo, sí. Mi primo Oscar, desde Lin. Desde Lin, sí. Allá en Lin es que vive también mi hijo, okay. Efraín Abreu. Así que gracias a Oscar por estar con nosotros. Sí, también Oneida Torres Bier. Oneida. Dice, creí que era Apocalipsis. Es Apocalipsis que estamos hablando. Sí, estamos hablando de Apocalipsis porque estamos tratando el aspecto de la humanidad de Cristo. Porque en el capítulo 1, en el versículo 1, dice que la revelación se la dio Dios. Y cuando dice la palabra que Dios le ha dado una revelación a Cristo, esto significa entonces que él estaba limitado, necesitaba una revelación de Dios. Se supone que si él es Dios lo sabe todo. Pero allí en Apocalipsis 1 nos da la idea de que él no lo sabía todo, que Dios tuvo que revelarle algo. Entonces estamos explicando por qué motivo dice que Dios le dio una revelación. Primero estamos estableciendo que Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, era humano, que se cansaba, que tenía hambre. En la barca, cuando estaba durmiendo también. Exactamente, le daba sueño. Además tenía limitación de conocimiento, porque él dice que los ángeles no sabían el día de su venida, pero tampoco el Hijo, que solamente el Padre. Pero eso era mientras él estaba aquí, porque él se despojó de su divinidad. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lo dice en Filipenses capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 5. Filipenses 2 a partir del verso 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma Se de despojó. a sí mismo, ¿De qué se despojó? Se despojó de su grado divino. Siga. tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, sino Y estando y en la estando en la condición condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. correcto. Entonces él se despoja y una prueba muy, muy grande de la humanidad de Cristo es que muere. O sea, se cansa, le da sed, le da sueño, tiene falta de conocimiento y muere. O sea, Jesús no tenía ninguna ventaja sobre los demás seres humanos. La ventaja que Jesús tenía sobre los demás seres humanos, Él la consiguió a través de la oración y del ayuno. O sea, a Cristo no se le dio ventajas que Dios no la tenga disponible para todos los seres humanos. O sea, que Él se despojó de su divinidad y se hizo hombre. Entonces, estando en esa condición de hombre, ¿hasta cuándo esa condición le duró? Vamos a ver lo que nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Exactamente. Entonces dice toda potestad. ¿Qué significa esa expresión? Toda potestad. O sea, todo poder. En el cielo y en la tierra. O sea, ahora yo soy el que manda en el cielo y en la tierra. Ahora yo tengo todo el conocimiento. Entonces es en ese momento o un poco antes, porque él dice toda potestad me es dada, pero él no está diciendo me la está dando ahora en este momento. ¿Cuándo la recibe? Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para Primera de Pedro, Primera de capítulo Pedro. 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Correctamente. Entonces ahí está el momento en el cual Jesús recibe todo lo que a lo que él había renunciado, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, que en ese momento que él expiró en la cruz, mientras él estaba aparentando un fracaso, que el diablo así era que lo veía, como míralo ahí, fracasó, lo vencí. Él estaba recibiendo todo el poder al que él había renunciado. Él volvía a ser Dios en ese instante. En el instante en que él muere, en ese instante él vuelve a ser Dios. Entonces ahí es que recibe la revelación de Apocalipsis. En ese instante es que el Señor recibe toda la revelación, porque como él se había despojado, entonces ahora todo le he devuelto. El conocimiento que él no tenía por causa de haber renunciado, ahora lo está recibiendo. Nada puede quedar fuera de su conocimiento. Si él recibe nuevamente la divinidad, entonces también recibe todo el conocimiento. Nada queda oculto para él, porque él vuelve a ser Dios. Y es en ese instante que él muere, él desciende a los infiernos. Él no desciende al infierno como hombre, él desciende al infierno como Dios. Entonces volvemos a Apocalipsis, donde nos dice, ¿verdad?, que Dios le dio la revelación. ¿Para qué se la dio? Para manifestar a su siervo. Pero ahora yo quiero que ustedes observen que se utiliza el nombre Cristo. Ahora mismo hay mucha gente que está convenciendo a los creyentes de que no le digan Cristo. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que los apóstoles escribieron y predicaron el evangelio en griego. Los apóstoles no escribieron, no predicaron en hebreo, ni escribieron en hebreo, porque entonces el trabajo
El trabajo de predicar en hebreo tendría que ser que todos los creyentes de la época de ellos aprendieran hebreo para poder hablar en hebreo, para poder predicar en hebreo, para poder escribirle las epístolas en hebreo. Entonces no aprendan hebreo, pero entonces nosotros predicarle, porque es que necesitamos que ustedes no digan Cristo, sino que digan Yeshua. No, entonces ellos sencillamente lo que hicieron fue traducir todo a la lengua griega para que la gente, para que los gentiles pudieran recibir el evangelio en su idioma. Todas las cartas del apóstol Pablo se escribieron en griego, las de Pedro también, las de Juan. El Apocalipsis se escribió en griego. Hay testimonio de eso. Contamos con más de 5.000 copias manuscritas de la lengua griega, copias de las epístolas, de los evangelios. El único evangelio que se escribió en hebreo fue el de Mateo. El apóstol Mateo escribió en hebreo. Y Papías, uno de los padres, discípulo de Juan, da testimonio por escrito que ese evangelio los hermanos lo traducían al griego para poder, para que los demás hermanos de las iglesias pudieran entender y tener el evangelio del apóstol Mateo en griego, que era la lengua en la que se desenvolvía todo el mundo, excepto los judíos. Pero nos llegó el evangelio, a los judíos les llegó el evangelio en griego, la lengua que se hablaba entonces. Entonces, nosotros vamos a ver algo, búsquese el libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos 11. Hechos 11. Sí. Donde la palabra nos dice que a los discípulos se le llamó por primera vez se le llamó cristianos. Entonces, la pregunta que surge, En Hechos 11:26, ¿cómo dice? dice, y se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Correctamente, entonces la pregunta es, ¿por qué se le llamó cristianos a los discípulos? Entonces, tiene que haber una razón. Se le llamó cristianos porque hablaban de Cristo. ¿Quiénes hablaban de Cristo? Los discípulos hablaban de Cristo. O sea, ¿qué significa la palabra Cristo en griego? La palabra Cristo en griego es el equivalente de la palabra Mesías en hebreo. Mesías quiere decir ungido. Cristo también quiere decir ungido. Que algunos quieren traducir literalmente la palabra Cristo porque dicen sucio de grasa, ¿verdad? Cristo sucio de grasa o embarrado en aceite. No, pues entonces evidentemente que ellos entendían que la palabra Cristo era adecuada para señalarlo como Mesías. Lo entendían los discípulos, la estaban usando, le estaban hablando a los de habla griega del Mesías, pero no decían Mesías, como dicen ahora, Yeshua HaMashiach, y quieren que nos limitemos a hablar en hebreo. Conozco gente de muchos lugares que están hablando en hebreo porque no quieren ya no quieren. Los nombres del español, los nombres griegos ya no lo quieren. Quieren que todo sea en hebreo. Y entonces resulta que también lo usan mal, porque hay muchos que están hablando mal los términos hebreos, lo están usando mal. Entonces están enseñando cosas, se están limitando a expresiones. Ya eso es tan dogmático como si tú no haces esto te pierdes. Ahora si tú no dices Yeshua, porque déjame decirte que también están diciendo Yahshua, y Yahshua es incorrecto. En hebreo el verbo que tiene que ver con el nombre de Cristo
no es Yahshua, es Yeshua. Yeshua en hebreo quiere decir Salvador. Entonces, cuando usted dice Yahshua, usted está diciendo una palabra que no tiene ningún significado en hebreo. Pero usted no tiene que llamarle Yeshua, ni Yahshua, ni ninguna otra forma del hebreo. Usted puede utilizar los términos que se utilizaron los apóstoles ya cuando comenzaron a predicar el evangelio a los gentiles. Cristo, Jesucristo, ¿qué significa? Jesucristo está compuesta por dos palabras, una hebrea y una de origen hebreo y otra de origen griego. La Jesús, o más bien dice Jesucristo, quiere decir Jesús viene de Yeshua y Cristo viene de Mesías. Entonces Jesucristo quiere decir Jesús, Mesías, Salvador, Mesías. Muy completa la palabra porque nos está diciendo bastante acerca del Señor. Nos está diciendo que Él es Salvador y que también es Mesías. Salvador ungido por Dios. Entonces es importantísimo el asunto de que el nombre de Cristo, como dice ahí, Jesucristo. Si usted lee las epístolas del apóstol Juan, la del mismo Pablo, Pedro, se utiliza Jesucristo sin ningún problema. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del que nació de María, del que nació en Belén, del que murió en la cruz, del que resucitó. Entonces, si alguno dice, no, pero que ese no es el de nosotros, están hablando de otro personaje, porque eso es lo que están diciendo también. No, que ese otro personaje, ya quieren hacernos pensar que cuando hablamos de Cristo o de Jesucristo, ya estamos hablando de otro, que no es el mismo del de ellos, que el de ellos se llama Yeshua o Yahshua. Pero entonces resulta ser que si a una persona lo conocen con un nombre, y déjeme decirle que eso se da muchas veces, personas que la conocen con un nombre, a usted le preguntan, ¿y fulano? Como suele suceder que a veces hay personas que tienen de apodo el nombre Sonia, pero se llama María, y Sonia para aquí, Sonia para allá. Y cuando alguien va a buscar a Sonia, a María, cuando alguien va a buscar a María, pero el apodo que le tienen en el sitio es Sonia, y entonces no la encuentran. ¿No es aquí que vive María? No, aquí no hay ninguna María. Y después entonces Sonia le dice, lo que pasa es que en mi casa es Sonia que me dice, nunca te iba a encontrar. Pero si cuando van a la casa le dicen, yo ando detrás de María, no, pero no vive aquí, pero que ella me dijo que vivía aquí. ¿Cómo es ella? Bueno, ella es así, ella es asado, ella trabaja en tal parte. Pero esa es Sonia. Entonces, si le damos cualquier nombre a Jesús, pero es Jesús del que estamos hablando, pues él lo va a entender. Si usted clama a Jesús con un nombre equivocado, entonces Jesús le dice, mira, este está hablando conmigo, pero no me está diciendo mi nombre, así que todo lo que me pida, digo que no. Él va a hacer eso, no, si usted le es fiel, si usted le sirve, no va a importar el nombre que usted le diga, él lo va a entender y le va a responder. El Señor no es como a veces lo queremos identificar. Él es todo amor, Él es todo comprensión, y si por error le estamos diciendo el nombre que no es, pero es a Él que le estamos hablando, Él nos va a contestar. Jesucristo. La revelación que le dio para manifestar a quienes, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Ahora vamos a hablar de los siervos, porque el asunto está que aquí dice los siervos, pero la mayoría de los siervos no entienden Apocalipsis. Bueno, pero yo no puedo decir eso de los otros siervos y yo me voy a quedar fuera. A mí me pasaba lo mismo. Yo duré mucho tiempo, muchos años, que yo no entendía Apocalipsis. Entonces yo comencé a buscar en oración. Yo
comencé a buscar en oración y ayuno la ayuda del Señor. Y di mucho tiempo de estudio, investigación. Descubrí que hay muchas cosas que si el Espíritu Santo no te las revela, no las encuentras en ninguna parte. Entonces, ¿a cuáles siervos es que Él le va a revelar esta cosa? A los que realmente estén interesados. Hay mucha gente que no lee Apocalipsis. Hay mucha gente que prefiere no leer Apocalipsis. Y hay otros que son muy dejados, muy negligentes. Y ahí tengo que incluir a líderes, a pastores. Se le habla de estudiar Apocalipsis y ahora mismo hace poco me dijeron a mí que cuando estaban hablándole de este proyecto de estudiar Apocalipsis, hubo pastores que dijeron, ay, tengo demasiado libro, estoy ocupado en muchas cosas. En otras palabras, no se interesaron en estudiar Apocalipsis. Por otro lado, hay gente que para poder estudiar Apocalipsis, si se van a decidir a estudiarlo, no lo van a estudiar con nosotros. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que hay gente que estudian o escuchan mensajes incluso por la categoría del predicador. Si el predicador llega en un jet privado, entonces sí, vamos a oírlo. Porque este hombre tiene un jet. Este no es un chivito harto de joven. Entonces, me imagino yo que segundo abril debe ser un chivito harto de joven. Yo no tengo jet privado, ni lo voy a tener tampoco. Entonces, también hay lo que se llama, otra expresión que se usa, que es pichón de burro. La usábamos cuando nosotros estábamos en la iglesia de los Minas, ya templo bíblico. Pichón de burro. A veces una expresión que diga pichón de burro, que sea muy grande, no tiene el mismo sabor que cuando lo dice don fulano. Óigame, si la misma expresión sabia que dice pichón de burro la dijera don fulano, entonces sí vamos a darle valor. Entonces eso pasa. Pero las palabras valen por sí mismas. O sea, las palabras no valen por quien la dice. Las palabras tienen valor por sí mismas. Entonces, tenemos que poner atención. Si un borracho tirado en una cuneta dice Cristo viene, por el hecho de que sea un borracho que lo esté diciendo, no deja de ser verdad. Y a veces la gente no le hace caso a la persona porque no le parece. Le van a hacer caso al que tenga mucha o muy buena reputación. Entonces estamos hablando acerca de los siervos. Vamos a ampliar eso. Ya nosotros estamos llegando al final, no nos va a dar tiempo de hacer una clasificación de los siervos, porque los siervos de Dios están clasificados. Para Dios esto tiene valor, ya no dependiendo de si anda en un jet privado o si anda a pie. Dios lo clasifica de otra manera. Sus siervos, Dios lo clasifica de otra forma, que es lo que vamos a ver mañana cuando vayamos a hablar de nuevo sobre el libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son los siervos que Dios oye? ¿A cuáles son los siervos que Dios lo tiene en una posición importante? Usted dirá, bueno, pero Dios no hace acepción de personas. Para Él todos somos iguales. Eso no es así. Es cierto que Dios no hace acepción de personas. Pero, por otro lado, Dios le da importancia a los siervos dependiendo de, que es lo que vamos a ver en nuestra próxima entrega. ¿Quiénes, algunos más se añadió al grupo? Hasta ahora. Ellos. Sí. Mañana a las 8 de la noche, mañana es viernes, mañana a las 8 de la noche, mañana es viernes. Mañana estamos otra vez con ustedes a las 8. El sábado no, ni el domingo, pero volvemos entonces el lunes. Yo le pido que por favor nos acompañe, y no solamente usted, conquiste a otros para que
estudien Apocalipsis con nosotros. Vamos a irnos al paso, porque vamos a abundar en cada aspecto. Lo más que se pueda, vamos a abundar en cada aspecto para que quede bien claro, para no dejar ninguna duda. Su pregunta la puede formular. Mándenosla a través de este medio o a través de WhatsApp si tienen nuestro número y nosotros la vamos a tomar en cuenta. Que el Señor les bendiga abundantemente. ¿Cuál es la computadora como que quería arruinar todo? Usted vio ahí. Oh, quería arruinar el asunto. Sí. Pero no fue la computadora, no fui yo. Perdón, la computadora.